Hola chicos, el día de hoy hablaremos sobre la enfermedad hepática grasa no alcohólica desde un punto de vista nutricional, es decir, cuáles son las causas, el desarrollo de esta patología, su relación con la nutrición y su tratamiento nutricional. Quédate a ver el video, comenzamos. Muy bien, comenzamos definiendo qué es esta enfermedad hepática grasa no alcohólica, que también es conocida como esteatosis hepática no alcohólica, que básicamente es una serie progresiva de alteraciones hepáticas en donde se va a caracterizar por una acumulación excesiva de grasa en el hígado en personas que no consumen alcohol o que consumen muy bajas cantidades de alcohol, ¿ok? Aquí tenemos un porcentaje del 5% del peso hepático total graso es sano, ¿ok? Es decir, nuestro hígado pesa 1500 gramos y de esos 1500 gramos, entre el 3 y el 5% está compuesto de grasa. Cuando excedemos ese 5% ya se le considera esteatosis hepática o ya se habla de una enfermedad grasa hepática no alcohólica. ¿Cuáles son las causas o estos factores que desarrollan un acúmulo o incremento de grasa a nivel hepático? Pues básicamente la principal como causa va a ser un desequilibrio en el ingreso y el metabolismo de los lípidos. ¿Y qué va a ocasionar este incremento o este desequilibrio en el metabolismo de los lípidos? Los vamos a dividir por tres grupos, siendo el principal grupo los factores metabólicos como la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, las dislipidemias, como el incremento de colesterol de muy alta densidad, ¿ok? Y aquí es importante recalcar que algún factor inicial es el incremento de grasa corporal total, siendo mayor al 15% en hombres y mayor al 20% en mujeres. Pues también algunos otros factores metabólicos como la obesidad y la diabetes, que en general tanto como la resistencia a la insulina con las dislipidemias van a generar como una liberación de ácidos grasos libres por el torrente sanguíneo, los cuales pues van a ser captados por el hígado y pues nada, se va a hacer toda esta producción de glucogénesis y lipólisis a nivel hepático, pues donde vamos a tener mayor captación de triglicéridos y pues mayor liberación también de glucosa al mismo tiempo, ¿no? El segundo grupo van a ser factores secundarios, factores ambientales, donde pues tenemos mayor incremento o mayor prevalencia en hombres en un rango de edad entre los 40 a 60 años, donde también vamos a tener factores ya sea culturales, económicos, políticos y demás. Los factores también genéticos y epigenéticos, como algunos polimorfismos, la parte heredofamiliar o toda esta parte hereditaria, y pues también algunos factores secundarios vendrían siendo el consumo de algunos fármacos como los corticosteroides, también algunas enfermedades inflamatorias del estómago o más bien de esta parte gástrica intestinal, sobre todo como la enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, que lo que van a generar va a ser una mala absorción de lípidos y pues también van a generar un incremento de la permeabilidad intestinal, y esto va a generar que entren mayor o con mayor facilidad muchas bacterias, ocasionando pues una disbiosis, ¿ok? Que esto más adelante en el desarrollo de la anatomía y la fisiología del hígado vamos a poder entender un poquito esta parte de la permeabilidad o por qué estas enfermedades intestinales o incluso una disbiosis intestinal puede generar también una alteración en los lípidos, ocasionando esta parte de incremento de grasa en el hígado. Y el tercer grupo van a ser factores dietéticos, enfocados más que nada a una alimentación que esté muy incrementada o que sea un consumo muy excesivo, tanto de azúcares y grasas saturadas. Vamos a ver en la siguiente como imagen cuáles son esos alimentos específicos que van a generar este incremento o desarrollo de hígado graso. También algunos factores como el estilo de vida enfocado un poquito más hacia el sedentarismo, y pues también algunos otros hábitos como el estrés, la ansiedad también,
Hablando de factores metabólicos, también puede ser el síndrome de ovario poliquístico, que ya forma parte ya de las enfermedades metabólicas como principales, sobre todo aquí en México, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer zoom a esta pequeña imagen explicando cuáles son los alimentos que específicamente van a generar una alteración o, sí, sobre todo una alteración en estas dislipidemias, ¿ok? Tenemos dos grupos de alimentos que van a generar este desarrollo o incremento de grasa a nivel hepático. El principal grupo van a ser monosacáridos como la fructosa y la glucosa, pero ojo, nos referimos a azúcares añadidos, no como tal a la fructosa, por ejemplo, de una fruta directa, ¿no? Nos referimos más a toda la parte añadida que encontramos en productos industrializados como en bebidas carbonatadas, jugos industrializados, galletas, panes de dulce, ¿no? Toda esta parte empaquetada, que lo que van a hacer va a ser una sobrecarga a los hepatocitos y vamos a tener mayor acúmulo de triglicéridos por este proceso de lipólisis, ¿no? Va a haber mayor también liberación de ácidos grasos libres, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado anteriormente con las dislipidemias y con la resistencia a la insulina. Entonces vamos a tener un aumento anormal del contenido de grasa dentro de los hepatocitos. Más adelante vamos a hablar de qué son los hepatocitos para poder entender de mejor manera esta sección de los alimentos y de los factores de riesgo al desarrollo o acúmulo de grasa a nivel hepático. Por otro lado, también tenemos grasas trans y grasas saturadas que principalmente los encontramos en mantequillas, margarinas, aceites, vegetales, embutidos, también todo lo que son alimentos procesados o más bien ultraprocesados, específicamente hablando de alimentos ultraprocesados. Bueno, y nos preguntamos por qué alimentos ultraprocesados. Todos los alimentos que son empaquetados o que ya vienen de esta manera ya muy industrializada, lo que van a hacer es que obviamente están añadidos con un montón de aditivos y conservadores, colorantes y saborizantes que son de manera artificial, que van a generar una liberación de células de Kupffer, que más adelante vamos a ver por qué incrementan o van a liberar citoquinas que van a ser proinflamatorias. Es decir, esto en sí va a generar una permeabilidad intestinal, así incrementando esta liberación de citoquinas que van a inflamar todos los hepatocitos o toda esta parte hepática, ¿no? Y bueno, pues para poder entender qué son las células de Kupffer, qué son citoquinas inflamatorias o qué son los hepatocitos, vamos a pasar a la parte de la anatomía y la fisiología del hígado para poder entender qué pasa con estas células o ya a esta parte fisiológica hablando. Para poder ahora sí entender cómo todos estos factores de riesgo nos llevan a un incremento de grasa a nivel hepático, poder entender a qué nos referimos con hepatocitos y demás nombres que mencionamos anteriormente, primero vamos a ver la anatomía y la fisiología del hígado. Anatómicamente el hígado está compuesto por una vena hepática, una arteria hepática, una vena porta y una vesícula biliar, que el hígado va a recibir sangre por la arteria hepática, pues obviamente rica en nutrientes, y la vena porta lo que va a hacer es obtener sangre tanto del vaso como de los intestinos y del estómago, también rica en nutrientes y también en toxinas. Una vez dentro del hígado, todos estos factores se van a metabolizar, algunos se van a almacenar y otros se van a eliminar. ¿Cómo se eliminan? Pues a través de la vena hepática, hacia donde pues ya sea que se vayan hacia el corazón y pues obviamente hacia los pulmones y demás áreas de excreción o de toxificación, por así decirlo.
Entonces, una vez entendiendo cómo funciona y cómo está estructurado el hígado, vamos a hacerle un poquito de zoom. El hígado está compuesto por un montón de lóbulos y estos se van a dividir en lobulillos. Los lobulillos, básicamente como lo vemos ahí en la imagen, son cadenas hexagonales en donde dentro de cada uno de estos tejidos vamos a encontrar ahora sí una estructura un poco más histológica donde se segregan o encontramos, por ejemplo, a los hepatocitos o a las células de Cooper. Vamos a hacerle zoom a la imagen para poder describir qué son los hepatocitos y cómo viene toda esta sobrecarga a los hepatocitos con todos los factores de riesgo al incremento de grasa, que en sí hablamos de triglicéridos. Bueno, haciendo zoom a nuestro lobulillo, hay que rescatar más que nada a los hepatocitos, a las células de Cooper y a la célula estrellada. Los hepatocitos son las principales células del hígado y estas se van a encargar del almacenamiento, del metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono, de desintoxicar también al hígado. Y bueno, cuando hay un incremento en el metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono, lo que mencionábamos con las causas o estos factores de riesgo al desarrollo de hígado graso, pues vamos a tener mayor daño a nivel celular de los hepatocitos y pues estos tienden a generar necrosis o muerte, es decir, estos hepatocitos van a morir. También por otro lado, las células de Cooper lo que son básicamente son macrófagos. Estos macrófagos lo que van a hacer es como proteger la inmunidad de estos lobulillos o esta parte hepática y por otro lado también vamos a tener a las células estrelladas. Las células estrelladas lo que van a hacer es ayudarnos al almacenamiento de vitamina A principalmente. Entonces, cuando ya tenemos un daño en el hepatocito, lo que mencionábamos, esta necrosis o esta inflamación en el hepatocito, lo que vamos a hacer es como activar a las células de Cooper y pues nada, se van a activar citoquinas inflamatorias, también va a aumentar la permeabilidad a este nivel ya hepático y pues estas bacterias que provienen de la permeabilidad intestinal pues pueden ser del intestino. Si recordamos la parte anatómica, pues tenemos una vena donde va a generar como este aporte de nutrientes y de tóxicos a partir del estómago, toda esta parte digestiva, gastrointestinal, por así decirlo, en donde las bacterias o todos estos microorganismos que traspasaron la barrera intestinal, pues también van a traspasar esta barrera hepática, ¿no? Entonces, el incremento de citoquinas y todo este estrés oxidativo derivado a el daño en los hepatocitos o este daño ya a nivel celular, lo que va a generar es activar a las células estrelladas y esas células estrelladas van a formarse o se van a convertir como en un tipo de quiste, por así decirlo, al aire y a este tipo de crecimiento se le conoce como fibrosis hepática, es decir, de un daño o acúmulo de grasa a nivel celular en los hepatocitos, vamos a tener un desarrollo ya de fibrosis hepática. Ya una fibrosis hepática pues no controlada se deriva a un desarrollo de cirrosis hepática no alcohólica. ¿Cuáles son las consecuencias de mantener un estado graso elevado en el hígado? Pues de manera inicial tenemos la steatohepatitis no alcohólica, que básicamente esta es una inflamación del hígado a nivel celular, es decir, estamos hablando de los hepatocitos, va a ser una inflamación en los hepatocitos que bueno, de ahí se deriva a una muerte celular, generando lo que es fibrosis hepática, también la cirrosis hepática no alcohólica y también el desarrollo de diabetes tipo 2, aunque recordemos en las causas, la etiología de esta enfermedad grasa no alcohólica, también los pacientes o las personas que tienen diabetes tipo 2
o esta parte de resistencia a la insulina son un factor de riesgo también al desarrollo de esta misma enfermedad, y pues también el desarrollo de enfermedades cardiovasculares por el incremento de tejido graso tanto a nivel hepático como a nivel circulatorio. Por otro lado, también tenemos los signos y los síntomas. ¿Cómo podemos identificar a esta enfermedad grasa no alcohólica? De inicio, pues los síntomas, pues para dejarlo claro, esta enfermedad es asintomática. De manera inicial o en las primeras fases de desarrollo, pues es una enfermedad asintomática. Que bueno, esto va a depender de muchos factores, pero en general es asintomática. Suele acompañarse de repente con un poco de cansancio, y en casos ya de una muerte celular más avanzada, podemos tener rasgos físicos como ictericia, y pues también puede aumentar lo que son las náuseas postprandiales. Por otro lado, los signos se pueden identificar a través de bioquímicos, con la elevación de dos enzimas específicas, que es la TGP y la TGO, más conocidas como ALT o AST, o lo que vendría siendo alanina o aspartato, que básicamente son enzimas que se encargan de o participan en la síntesis de aminoácidos. Cuando hay un daño celular hepático, estas enzimas se van a elevar y pues nos van a ayudar a identificar cuando ya hay un hígado graso, por ejemplo. Los valores normales pues van a depender mucho del laboratorio de origen, pero dentro de un rango normal para hombres no debe de sobrepasar las 40 unidades sobre litro, y en mujeres debe mantenerse en un promedio de 32 a 35 unidades sobre litro, pero les digo, esto va a depender mucho del laboratorio de origen. Y pues nada, otros diagnósticos que nos podrían ayudar a identificar como esta serie de signos o síntomas o esta enfermedad va a ser una biopsia que nos va a ayudar a confirmar si hay inflamación y fibrosis. Pero bueno, esto ya como nutriólogos no está dentro de nuestra área. Nosotros podemos nada más orientarnos por la parte bioquímica. El diagnóstico ya debe estar realizado. Y pues nada, en caso de tener la sospecha de un paciente con hígado graso, pues estos son los valores de referencia y los bioquímicos que nos ayudan a identificar. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad grasa hepática no alcohólica? Pues básicamente es un exceso, un incremento de lipólisis, liberando ácidos grasos libres al hígado. También puede ser desarrollado ya sea a una resistencia a la insulina o a una alteración en el metabolismo de los lípidos. También vamos a tener liberación de citoquinas proinflamatorias, ya sea por activación de células inmunes, y también vamos a tener activación de células estrelladas generando fibrosis hepática. Básicamente así podemos resumir todo lo que es el desarrollo de esta enfermedad o esta patología hepática grasa no alcohólica. Bueno, y de manera práctica, aquí tenemos una imagen de cómo es el desarrollo de una enfermedad hepática iniciada por hígado graso. De manera inicial pues tenemos al hígado sano, ya tenemos ahí acúmulo de grasa, tenemos ya formación de fibrosis, cirrosis y pues también el desarrollo de cáncer hepático. Y pues nada, todo lo que hemos visto durante el desarrollo de esta patología se deriva a un acúmulo de grasa generando un estrés oxidativo, liberando citoquinas, llevando a una fibrosis hepática, a su vez generando cirrosis y el desarrollo de cáncer hepático. En sí, un tratamiento farmacológico pues va a depender mucho de la etiología o la causa de la acumulación de grasa, pero pues inicialmente se dan hipoglucemiantes, también algunas estatinas y hay dislipidemias, y en algunos casos también el tratamiento con vitamina E, pero bueno, eso va a depender mucho del médico tratante, el avance de la enfermedad y que haya ocasionado la acumulación de grasa a nivel hepático.
El tratamiento nutricional, como ya vimos el desarrollo de la patología, pues vamos a tener ahí un incremento de tejido adiposo, vamos a tener también probablemente un incremento de peso, quizás también haya un síndrome metabólico, diabetes, resistencia a la insulina. Entonces, nuestro principal enfoque va a ser hacia una pérdida de peso, en dado caso que haya un volumen, alterado, pero pues en sí lo que vamos a buscar igual es una pérdida de tejido adiposo. Sí o sí es forzoso la reducción de peso entre un 7 a 10% del peso corporal total durante un mes, ¿ok? Es decir, el primer mes podemos reducir quizá un 7% de peso y eso nos va a ayudar un poquito a la pérdida de tejido adiposo. Por otro lado, la división de macronutrientes va derivado a glúcidos entre un 40 a un 50% de calorías totales, lípidos 25 a 35% de calorías totales y proteínas de 20 a 25% de calorías totales, pues si se dan cuenta dando un mayor volumen hacia las proteínas. Los glúcidos se recomienda una ingesta de hidratos de carbono complejos y simples, donde vamos a tener el consumo de avena, panes integrales, leguminosas, frutas y verduras. Recuerden que la fruta o esta parte de la fructosa no es dañina a menos que sea una fructosa añadida a productos ultraprocesados. En los lípidos vamos a tener una ingesta de grasas saturadas menor al 10% y dando mayor preferencia sobre todo a los lácteos. Vamos a tener grasas monoinsaturadas manteniendo hasta un 15% y de poliinsaturadas hasta un 10%, favoreciendo sobre todo el consumo de omegas 3 y 6. También en las proteínas, pues de preferencia algunas que favorezcan la regeneración del tejido. En este caso, pues serían proteínas de alto valor biológico que contengan mayor volumen de aminoácidos. Por otra parte, pues lo que se requiere en sí es tener mayor aporte de fibra y alimentos de bajo índice glucémico. Asimismo, darle prioridad a la dieta tipo mediterránea y a la dieta DASH, que nos van a ayudar a esta parte de control en triglicéridos, colesterol, nos van a dar un mayor aporte de antioxidantes y de omegas 3 y 6 también, que son enriquecidas en grasas. También vamos a tener mayor control de afecciones metabólicas en general. Lo que se busca en sí en el tratamiento es darle prioridad a los omegas 3, a los probióticos y a la vitamina E. Pueden ser suplementados, sí, pero hay que darle prioridad a la obtención de alimentos, que nuestra principal fuente de obtención sean de alimentos y no de suplementos. Espero que te haya gustado el video, no te olvides de suscribirte, darle like y comparte.